Hola, ¿qué tal? Mi nombre es John Alexander Neira. Soy uno de los participantes acá en el concurso del Tecnoreto Arduino. Y bueno, voy a presentarles acá mi iniciativa. Mi iniciativa pues se llama Guardián. Es un proyecto que he venido trabajando ya pues de hace unos meses y precisamente pues por todo este tema del COVID. Entonces miremos en vista de que surgió esta idea. Pues una de las cosas que yo por las que me planteé fue que al ver sobre todo en los medios televisivos que informaban sobre todo las personas que eran diagnosticadas con COVID-19, con la gran mayoría, Hola, ¿qué tal? Mi pues nombre es eran John Alexander asintomáticas. ¿Eso qué Neira. significaba? Pues que Eh, las personas que Soy, iban bueno, vivo acá en a Bogotá. cierta, pues Mierda. al hospital se le tomaba la prueba, prácticamente pues eran devueltos a sus casas, pero corrían el riesgo de que cómo se iba a detectar o qué pasaba con esas personas que tuviesen el virus y que pudieran propagarlo. Entonces no hay o no había una forma en la que se pudiera monitorear eso. Entonces, en vista de eso, a mí me surgió precisamente esta como inquietud. Esa problemática fue la que yo planteé, cómo controlar y monitorear los signos vitales de los pacientes declarados con COVID-19 que no son hospitalizados. A raíz de eso, entonces me puse yo a indagar y pues acá surgió la iniciativa. Entonces, es una solución IoT y de qué manera pues pretendo solucionar esto. Entonces, yo dentro de los parámetros que digamos que uno normalmente ve para poder eh, dar un indicio de cómo puede estar el asunto a nivel viral, entonces está pues estos parámetros como la temperatura corporal, el pulso cardíaco y un punto importante, la saturación de oxígeno. ¿Sí? Pero adicional a eso, también necesitaba pues yo también saber o necesitamos saber en qué parte se encuentra dicha persona o paciente que se encuentra pues con dichos síntomas. Entonces ya ahí fue donde también decidí meterle el tema de la geolocalización. ¿Y de qué manera se pretende solucionar esto? Entonces, a través de un dispositivo que nos va a permitir transmitir la información. Este pues es como si fuera un smartwatch para poder leer lo que estas variables y transmitirles a una plataforma que he desarrollado para poder nosotros visualizar y mirar cómo es su comportamiento, ¿sí? Todo esto pues ha sido basado en la plataforma Arduino, sobre todo en la parte de hardware, y ya como en la parte pues, de la interfaz gráfica y el backend viene siendo con Firebase. Entonces, mediante este tipo de iniciativa, de idea, lo que hice fue engranar todo y de esa forma poder dar como una solución a esta problemática. Ahora pues les voy a mostrar acá más o menos cómo está constituida esta plataforma. Inicialmente pues esta plataforma fue pensada especialmente para los centros médicos, en especial de las clínicas y los hospitales, ¿sí? En este caso entonces la idea es que por ejemplo un hospital X pueda tener esta plataforma, se pueda pues registrar, ¿sí? Con sus datos personales o sobre todo de la empresa, y de esa manera pues ese hospital pueda llevar ese control, ¿sí? Está pensado sobre todo para eso, para que el hospital pueda mediante esta interfaz pueda llevarle ese monitoreo, ese control a sus pacientes que han sido diagnosticados con el COVID. Entonces de esa manera se procede pues a hacer el inicio de sesión. Yo aquí ya pues me he registrado con un usuario y un usuario que pues para agilizar aquí pues todo el tema. Entonces pues nos pide por ejemplo el correo electrónico y pues la contraseña, esto es típico.
Esto me dice acá y luego le da a ingresar. Bueno, aquí me va a mostrar esta interfaz en la que yo estoy posicionado. Básicamente lo que muestra esta interfaz es la localización, como yo les comentaba, y unos datos básicos. Estos datos básicos pues son pues el usuario, la identificación, la edad, el RH. Aquí se podrían agregar otros parámetros, pero pues yo elegí en este momento eso. Y las variables que estamos midiendo, en este caso lo que es la temperatura, el pulso cardíaco, la saturación de oxígeno. Bueno, aquí es como, aquí en este momento estos datos están pregrabados ya porque están haciendo pruebas anteriores, pero pero inicialmente lo que vamos a hacer cuando no hay nada, lo que hacemos aquí nos va a aparecer es como una especie de formulario para poder agregar a un paciente en el que pues necesitamos hacer el registro o el seguimiento, ¿sí? En dado caso, por ejemplo, si yo quisiera modificar algún parámetro de ese paciente o algo así, entonces yo pues podría perfectamente editar todos estos campos, o en su defecto si en dado caso ya no quiero seguir monitoreando a ese paciente, simplemente lo que hago es eliminarlo, ¿sí? Entonces pues en ese caso podemos tener como este tipo de registros, ¿sí? Entonces, pues acá, por ejemplo, si yo quisiera saber algún paciente, yo lo único que hago es ingresar el número de documento de identidad, y él inmediatamente lo que va a hacer es arrojarme esos datos que tengo previamente alojados en la base de datos, ¿sí? Entonces ahora, pues en este momento, básicamente voy a presentar cómo es la integración en la parte de hardware, porque esto es la interfaz gráfica, pero nos falta el sistema o el dispositivo que nos va a permitir hacer la transmisión. Entonces miremos eso. Bueno, aquí yo ya tengo este dispositivo. Este dispositivo pues está constituido por una SP8266. Lo que hace es como tal transmitir la información vía Wi-Fi, y tiene unos sensores, en este caso un sensor de frecuencia y pulso cardíaco, perdón, de frecuencia cardíaca y de saturación de oxígeno, y y otro sensor que es el de la temperatura corporal, ¿sí? De esa manera pues podemos leer estas variables. Entonces lo que hacemos inicialmente acá pues es encenderlo. Él dura aquí unos segunditos en tomar la información para poder iniciar. Bueno, entonces inicialmente, por ejemplo, cuando una persona necesita pues empezar a tomar esas variables, lo que necesitamos primero es conectarnos a una red Wi-Fi. Entonces para ello lo que necesitamos hacer es, pues acá hay unos botoncitos en los cuales debemos presionar para entrar a esa configuración y conectarnos a una red, ¿sí? Por ejemplo acá, no sé si se alcanza a apreciar, pero aquí nos dice modo configuración Wi-Fi. ¿Esto qué significa? Que en este momento el sistema está listo para ser configurado en una red eh, Wi-Fi en la que nosotros pues podamos agregar las credenciales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí aquí a estos dispositivos y vamos a mirar cuáles están aquí disponibles. Por ejemplo, en este caso, pues mi red yo ya la he configurado previamente, que se llama Guardián, ¿sí? Entonces yo lo que debo hacer primero, si tengo un Wi-Fi, desconectarme de la que esté para que pueda agarrar la del dispositivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta la voy a desconectar por un momento. Me voy a conectar a esta. Bueno, de hecho aquí ya aparece conectada, sino que dice que sin internet, pues por obvias razones. Y lo que hacemos es ingresar acá, pues una dirección IP que ya ha sido configurada previamente en el dispositivo. Yo en este caso pues asigno una dirección IP
específica, y lo que hacemos es ingresar a ella, que es la que nos va a remitir a esta interfaz. Es donde nosotros aquí podemos pues escanear las redes disponibles, ¿sí? Y aquí nos van a aparecer todas las redes disponibles. Entonces aquí pues se ingresarán las credenciales pues, de la red que necesitamos ingresar. Aquí ingresamos una contraseña. Listo. Una vez que pues tenemos esto, le damos pues guardar para poder tener esa información ahí. Yo como ya pues pues en cierta forma he guardado estos parámetros previamente, entonces yo no lo voy a hacer. Pero eso es básicamente, una vez cuando ya hemos hecho eso, nos pasamos acá a esta otra pestaña que dice parámetros, y que nos va a mostrar acá. Nos va a mostrar acá un formulario donde nos va a pedir el nombre de la empresa para identificar que este dispositivo va a estar vinculado a esa empresa, o bueno, en este caso va a ser el nombre del hospital o el de la clínica, y pues el número de documento de identidad de la persona que va a usar este dispositivo. Una vez hecho esto, le damos guardar, y de esta manera se configuran los datos o la información en este dispositivo. Entonces, cuando ya hemos hecho eso, le damos acá a cerrar. Ya aquí prácticamente nos podemos desconectar de esta red, ¿sí? Podemos aquí ya pues nuevamente conectarnos a la red que estábamos conectados. Y una cosa importante es que pues aquí debemos resetearlo o en su defecto apagarlo, ¿sí? Entonces si se resetea, entonces lo que hacemos es como hacerle un reinicio para que de esa manera él pueda volver a tomar la configuración por defecto. Entonces ya cuando hemos hecho esto, lo que vamos a hacer es que inmediatamente él se va a poder o va a empezar a transmitir la información a a nuestra interfaz. Bueno, acá voy a hacerle la demostración más o menos de cómo es el proceso de toma de lecturas. Es lo que básicamente lo que hace es tomar una lectura cada tiempo, bueno, un tiempo que hemos configurado previamente en el dispositivo, y luego se entra en modo sleep. Él se apaga con el fin de que ahorremos en energía de la batería, y de esa manera nosotros poder pues mantener o alargar pues la vida útil del sistema. Nosotros aquí lo que vamos a hacer es básicamente tomar esas lecturas, y luego pues ahí sí poder tener la información desde nuestra interfaz al perdón, de nuestro dispositivo a la interfaz, ¿sí? Entonces ahí podemos llevar como ese control. Pero miremos acá, iniciemos esto nuevamente. Vamos a comenzar. Entonces aquí se puede visualizar en el momento que pues tenemos ciertas lecturas. Lo agrandamos un poquito para que se pueda ver un poco mejor, no sé si se alcance a captar. El, lo cierto es que pues esta misma lectura las va agarrando acá, ¿sí? Lo mismo el tema de la saturación de oxígeno. De esta forma nosotros podemos transmitir información, y pues en el caso de lo que es el hospital o la clínica pueda estar pendiente de estas variables. Yo estoy en este momento trabajando en una mejora, bueno, muchísimas mejoras, pero una de ellas es el tema de las notificaciones. Es que
el sistema nos pueda enviar una notificación cuando haya una alteración de estas variables, ¿sí? Por ejemplo, si la temperatura es superior a los 37 grados Celsius, o por decir si la saturación de oxígeno está por debajo del 90, entonces, del 90%, entonces ya uno pueda en cierta forma tomar acción y que la persona o la entidad encargada pueda mirar qué es lo que está pasando y de esa forma tomar alguna acción favorable. Aquí ustedes se dan cuenta que vuelve a iniciar, pero la idea es que esto se tome cada periodo de tiempo de manera prudente. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, ampliemos esto un poquito, que aquí está pues la localización de la persona. ¿Sí? Entonces aquí se encuentra ubicado este paciente con este ID y, y nos podemos en cierta manera ubicar ahí con el número de identidad. Entonces básicamente pues esa es la iniciativa y pues no nada, un fuerte abrazo y nos vemos.